Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Si están bien disfrazadas, más las cree el pueblo. Lee Harvey Oswald, un loco solitario que quería llamar la atención y lo consiguió matando al presidente, fue el primero de una larga lista de cabezas de turco. Más tarde vendrían Bobby Kennedy, Martin Luther King, hombres cuya entrega a la paz y a una vida mejor los convertiría en un peligro para aquellos que se han entregado a la guerra. También les matarían locos solitarios, que hacen que nadie se sienta culpable, porque el asesinato es el acto de un desequilibrado. ¿Cuántos asesinatos políticos disfrazados de ataques al corazón, suicidios, cáncer, sobredosis nos quedan por ver? ¿Cuántos aviones y coches se estrellarán antes de que se sepa lo que realmente esconden? Era Jim Garrison en la famosa película JFK, haciendo una declaración que prácticamente resume perfectamente la entretela de la teoría de la conspiración. Dicen los especialistas en estas áreas tan oscuras que esta, la de la muerte del presidente, es la gran conspiración, la madre de todas las conspiraciones, que a partir de este preciso instante de la historia, a partir de esa plaza de Dallas, a partir de ese día concreto, a partir de esos disparos, el pueblo norteamericano, y por efecto rebote todo el mundo, empieza a desconfiar de los gobernantes de una forma seria, empieza a creer que se puede mentir premeditadamente. Empieza a ver algunos medios de comunicación, si no a casi todos, como elementos distorsionadores de una verdad que siempre, en realidad, se nos muestra transformada. Empieza, en definitiva, la historia paralela que nunca se cuenta, que nunca suele aparecer en los libros oficiales, de un poder, la historia de unos hilos, de una tramoya que mueve las cosas. Se habla de supragobiernos, se habla de personajes oscuros que mueven concretamente una pieza y hacen que todo el dominó caiga. Se hablan de operaciones de las que no sabremos nada, por ejemplo, como el caso JFK, oficialmente 218 documentos que verán la luz en el 2038. Hay quien dice que ni siquiera en el lejano 2038 sabremos qué pasa con JFK. Ya lo sabéis todos, imagino. Esta misma semana, casi 45 años después, como si la historia no hubiese avanzado, volvíamos a ver las imágenes, los primeros planos, la cuenta atrás. Y es que esas filmaciones, concretamente la más célebre de Abraham Zapruder, yo creo que todavía sobrecoge el alma, porque es un mito, es una leyenda, pero es un hombre que está muriendo en directo. Y a partir de ahí, un sinfín de historias. Y se nos ha ocurrido esta noche informar de todo lo que sabemos, pero también, ¿por qué no?, dedicarle, mal que nos pese, este programa a la teoría de la conspiración, a unos cuantos personajes populares, a unos cuantos periodistas, por ejemplo, que parece que fueron devorados por ese agujero negro, olvidados en algunos casos, inolvidables en otros, como figuras iconográficas del pasado siglo XX. Todos ellos con sospechas, dudas, cosas que no encajan en sus muertes. Hoy, con la red de redes, ya es imposible diferenciar la verdad de la mentira. Vamos a intentarlo esta noche. La noticia ha recorrido el mundo en apenas unos segundos. Han pasado prácticamente 45 años desde el asesinato en directo de John Fitzgerald Kennedy. Y es ahora, como si el tiempo no hubiese transcurrido, cuando aparecen nuevos y sorprendentes documentos. Aquel 22 de noviembre, en la céntrica plaza de Dallas, no solo fallecía un presidente tiroteado ante 150.000 personas, sino que nacía la primera gran conspiración moderna. A partir de ese instante, a partir de esos disparos, nada volvería a ser igual. 2 menos 20, 10 grados y medio, aquí en el estudio 1 de la cadena SER, con ganas de aprender muchas cosas esta noche. Van a pasar varios amigos por este estudio, van a aportarnos su opinión y queremos saber la vuestra. En la banda sonora, como siempre, el maestro Juanma Frasquet, quién si no. Y Carmen, observando teletipos de última hora, la gran noticia ha dado la vuelta al mundo, de nuevo las mismas imágenes de Kennedy, de su esposa. Sería bueno que nuestros amigos opinasen. Ya están las líneas abiertas.
Ya están las líneas abiertas en esa vía de contacto. Buenas madrugadas, Iker. 7640, palabra clave Milenio, espacio y como siempre vuestros mensajes. No solamente sobre la muerte de Kennedy, vamos a hablar de otras muchas conspiraciones en torno a muertes que no quedaron muy bien aclaradas. Podéis proponer vuestros personajes. A mí se me ocurren varios. Algunas estrellas del cine, algunas estrellas del periodismo o la política, artistas, y sobre todo gente que tenía que ver con la información. Ya sabéis que el jefe, nuestro teniente particular en todos estos asuntos, que lleva con nosotros desde el 2002, desde que empezamos esta aventura, y que tengo además muchas ganas por ver cómo su columna, que para mí dice verdades como puños cada sábado, verdades que habitualmente no se cuentan, pues cómo va a sentar en tantas y tantas emisoras que mañana se unen a esta aventura de Milenio 3. Mañana ya sabéis que comienza la aventura maravillosa de este programa, de vuestro programa, para tantos países al otro lado del océano. Santiago Camacho, buenas madrugadas, amigo. Buenas noches, Iker. Vamos a ver, última hora, ¿qué sabemos? Tienes ahí tus aparatos, tus gadgets que son increíbles, cada vez me traes una cosa nueva, Santiago, esto parece la NASA. Esto los ya espías es lo que tenemos. Claro, esto es, bueno, no lo digas muy alto, que luego hay alguno por ahí que dice que somos espías también, sí, es que la gente, tienes una especie de aparato de pantalla táctil ahí, no sé qué es, ¿se sabe algo más de lo que ha pasado? ¿Por qué de repente una filmación no se conoce hasta 40 y pico años después? ¿Y qué muestra de importante? Pues la filmación de George Jeffries, que es como se llama el personaje, la persona que estaba allí con su cámara de Super 8, rodando como muchísima gente que se había congregado ese día a ver pasar la comitiva presidencial. Pues se ha quedado en ese cajón durante tanto tiempo porque este señor pensaba que no tenía importancia, es decir, y realmente a primera vista no es tan importante. ¿Qué vemos, Santi? Vemos unos planos previos, son apenas 40 segundos, es muy poquito. En esos 40 segundos vemos unos planos previos de el lugar por el que va a pasar la comitiva presidencial. Curiosamente, hay un primer plano del depósito de libros de Texas, que es donde se supone que de la puerta, que además se ve perfectamente el rótulo, que es desde donde se supone que estaba apostado Lee Harvey Oswald, según la versión oficial, para disparar al presidente Kennedy. Qué curioso, hay un primer plano de la puerta de ese lugar. Curiosamente, casi como premonitorio. Luego se ve a la comitiva calle abajo, pues ir avanzando poco a poco, y vemos pasar muy de cerca el coche de Kennedy. Tenemos un plano perfecto de Jacqueline Kennedy, que está radiante ese día, radiante de alegría. No sabe que 90 segundos después de ese plano, de esa sonrisa, todo va a cambiar en la vida, no solo de ella, sino del pueblo estadounidense. Y de la historia. Curiosamente, esa grabación yo creo que ha salido a la luz en el momento adecuado. Si hace 20, y no te digo nada, 40 años, esa grabación se hubiese sabido, pues no hubiese tenido más valor que el anecdótico, que el de un documento histórico más. Pero ahora... En ningún momento, Santiago, para quien no haya oído la noticia, que sé que es imposible prácticamente a estas alturas, pero él no recoge el asesinato. En absoluto. Está como en un tramo anterior. Efectivamente. El último fotograma de esa filmación es exactamente 1 minuto y medio antes de que suene el primer disparo. Es decir, no hay nada que aparentemente relacione esas imágenes con el momento del asesinato. Sin embargo, a día de hoy, cualquier indicio, por pequeño que sea, con los medios forenses, con los medios que tiene la policía científica, con los medios informáticos de análisis de imágenes, de análisis de todo tipo de información que hay hoy en día, incluso de eso que estaba tan alejado en el tiempo, 1 minuto y medio del momento de los disparos, se puede extraer información útil. De hecho, de lo que se está ahora mismo barajando si se puede extraer esa información es de algo aparentemente tan tenue, tan sutil como las arrugas en la chaqueta de Kennedy. En ese primer plano tan cercano que tenemos de ambos dos, de Jacqueline y de Kennedy, podemos ver que en la espalda tiene la chaqueta levantada. Como nos pasa a muchos, pues se ha sentado en el coche de una forma un poco extraña, y la parte de atrás, la espalda de la chaqueta, pues una arruga. Efectivamente, le ha salido una arruga hacia el cuello, y lo que se está intentando es ver si el conocer exactamente cómo estaba colocada esa ropa en el momento de recibir esos impactos de bala
puede ser útil cotejando con las marcas, con las manchas de sangre, etcétera, etcétera, que tenía y que quedan reflejadas en los informes forenses esa chaqueta, si puede ser utilizada para que de alguna forma nos indique la posición real del tirador, para confirmar que ese disparo vino desde atrás y desde arriba, que sería la posición de Lee Harvey Oswald, o desde otro sitio. Creo que en la ficción, en las series de forenses, en la famosa CSI, hemos visto 1000 veces cómo las salpicaduras de sangre son sumamente reveladoras para, por ejemplo, ver la posición de un tirador. En este caso tenemos un dato más, que es no solamente que Kennedy llevaba esa prenda, sino cómo la llevaba colocada. Eso da un dato adicional que efectivamente puede ser utilizado para sacar esa información. Imagino que surgen muchas preguntas. Sí, sobre todo además, si en ese minuto y medio hasta que es asesinado él se mueve, porque además estaba saludando a la gente, estaba moviendo el brazo, con lo cual si se tira la chaqueta, se acabó la historia. Claro, iba a decir exactamente eso. Si en ese minuto y medio cambia la chaqueta, él sí que va, como es lógico, empotrado en ese Ford Lincoln, si no que me equivoco, y hay una arruga que es bastante considerable. Claro, es muy curioso porque todos los teletipos añadían a la nota de prensa, que es curioso, ¿verdad, Santi? Porque ahora se consulta rápidamente, podemos hacerlo todos en internet, pero es un juego que daría quizá para otra conspiración, porque todos acudimos a las mismas fuentes y resulta que casi todos pues copiamos lo mismo. Pues sí, el mismo teletipo de Associated Press nos lo hemos encontrado, yo creo que en todos sin variación, sin una coma, hasta con un pequeño error, que es que en todo se menciona la palabra abrigo. Kennedy no llevaba abrigo. Y se ha repetido en todos los medios del mundo el abrigo, y no es un abrigo exactamente. No, es una americana. Efectivamente, estábamos en noviembre, pero estábamos en noviembre de Texas, que no es precisamente un noviembre ni mucho menos frío. Es decir, se puede estar perfectamente con una americana, incluso con una americana de verano, como parece que es en la imagen, en la película, sin ningún problema, porque hacía buena temperatura, hacía un sol radiante. Y bueno, pues hasta ese pequeño detalle del abrigo ha sido calcado por todos los medios de comunicación de habla hispana. Si vemos el traje de Jacqueline, es también un traje primaveral de una temperatura buena, ni siquiera lleva abrigo, es un traje de chaqueta, con lo cual él tampoco lleva el abrigo puesto. Y el teletipo ha reproducido en todas partes, en todo el mundo, el abrigo del presidente de los Estados Unidos. Y no solo eso, sino que ha dado una segunda parte, como alimentando las teorías de la conspiración. Decían que a partir de ahora los que creían que JFK no fue muerto por un pobre desequilibrado más o menos, tendrían nuevos argumentos a favor. Yo me pregunto, ¿se sabe algo más, Santiago? ¿Realmente se puede decir que se sabe algo ahora simplemente con la filmación? Porque en estos días no ha habido nuevas noticias. En absoluto. Si la filmación, por ejemplo, hubiese contenido no un primer plano de la puerta del depósito de libros, sino un primer plano o un plano general que abarcase hasta la 6ª planta, donde estaba la ventana, donde presuntamente Lee Harvey Oswald estaba dispuesto a disparar 90 segundos después, pues a lo mejor intentando filtrar las imágenes de alguna forma, se podría haber intentado distinguir la silueta de un posible tirador en esa ventana. Hubiese sido posiblemente la exclusiva del siglo en ese momento. Esto que hemos mencionado antes de la ropa es un análisis muy complejo que va a llevar mucho tiempo. Pero que arrojará luz, probablemente. Yo creo que arrojará un poco más de confusión, porque efectivamente la información al final, cada uno, según lo que piense de esta historia, intentará arrimar el ascua de su sardina y interpretarla más o menos a su manera. Es complicado. De hecho, lo que mencionábamos antes de si se podía haber movido, hay una historia muy curiosa, que es que hay otra semiteoría de conspiración que parece, no está del todo confirmado, pero sí parece bastante probable, y autores de mucho prestigio, incluso entre autores, historiadores convencionales, digámoslo así, no conspiranoicos, pues le dan ese peso. Nos diría que Kennedy no se podía haber movido mucho porque tenía la movilidad muy limitada, porque llevaba un corsé. Un corsé no por coquetería de parecer más delgado, sino porque sufría una enfermedad que le provocaba tremendas incomodidades y tremendos dolores, una enfermedad degenerativa, y que tenía un corsé ortopédico que de alguna manera le limitaba la movilidad. En ese caso, pues
a lo mejor tenemos una mínima garantía de que esa arruga siguiese en su sitio durante más tiempo. Santiago, bueno, hay muchísimas preguntas de los oyentes en el 7640 con opiniones, aportando personajes, queriendo decir lo que ellos opinan de JFK. Si tuviéramos que presentar a Garrison, vamos a volver a escucharle, vamos a recordar palabras que emitimos en Milenio 3 hace ya mucho tiempo, impactantes. ¿Cómo definiríamos brevemente a este hombre? ¿Es el primero que se da cuenta de la conspiración? ¿El primero que se rebela contra el sistema establecido? ¿El primero que se pone al otro lado de las cosas para decir cuidado, que nos están engañando? Hay dos formas de ver a Garrison. Garrison es un personaje que tiene muchos detractores. Muchos piensan que es una persona sedienta de publicidad que aprovecha este asunto para catapultarse a los primeros planos de la opinión pública estadounidense. Pero yo, y en ese sentido sí estoy con la versión que da Oliver Stone en la película JFK, yo personalmente considero que Jim Garrison es un personaje heroico, porque aunque esas motivaciones fuesen las suyas iniciales, tuvo que arrostrar tal cantidad de presiones, de incomodidades, de historias que terminaron minando su propia vida familiar. Obsesionado con el tema absolutamente, ¿no? Obsesionado por el tema y sobre todo pues en el ojo del huracán de una sociedad que quería saber y de unos medios oficiales que querían cerrar el asunto a toda costa. Y Jim Garrison se planta ahí como un auténtico cruzado contra viento y marea, arrostrando todas las dificultades y por lo menos sembrando esa sombra de duda en todos los estadounidenses que de alguna forma pues ha llegado hasta nuestros días, y pienso que la labor de Jim Garrison ha sido realmente encomiable en ese sentido, y la labor de un auténtico y genuino idealista. Vamos a recordar lo que decía. Fue alrededor de 1966 cuando me desperté de mi sueño dogmático, porque como muchos estadounidenses me parecía imposible creer que el gobierno de Estados Unidos pudiera mentir sobre algo así. Me despertaron dos cosas. Primero fue una conversación con el senador Russell Long. Charlando sobre el asesinato me dijo que no había manera de que aquel chico, refiriéndose a Oswald, hubiera disparado a Jack Kennedy y a Connally, como dijeron que se había hecho. Le dije, ¿quieres decir que la comisión Warren mintió? Dijo que sí, que fue una absoluta mentira. 1:53, siempre en directo. Evidentemente hablamos de una de las páginas más oscuras que vuelve a refrescarse, porque los viejos mitos y las sospechas nunca mueren. Desde luego que casi todo el mundo debería saber el final del supuesto asesino de Kennedy. Este Lee Harvey Oswald, que luego es tiroteado en público también. Es una historia tan extraña, Santi, tan extraña. Brevemente, como tú sabes hacerlo, para pasar a las preguntas y sugerencias del 7640. ¿Quién era este tipo que supuestamente, oficialmente, mató al presidente de los Estados Unidos ante 150.000 personas? ¿Y qué le pasó a él? Lee Harvey Oswald es un personaje muy, muy, muy extraño. Es decir, ya de por sí, si él mismo hubiese sido realmente el asesino de Kennedy, o sea, si no hubiera ninguna duda de esa autoría, ya de por sí habría elementos para sospechar de una conspiración. Porque Lee Harvey Oswald es un personaje que tiene una trayectoria vital muy rara. Se enrola en los Marines, donde efectivamente pues tiene una cartilla de tiro aceptable para el cuerpo de marines, que es un cuerpo de élite, y que efectivamente pues tiene grandes tiradores, pero no de las mejores del cuerpo. No es tirador de primera, ni muchísimo menos, con lo cual tenemos que tiene unas habilidades para el disparo más o menos discretas. Curiosamente, este hombre se encarga de labores de inteligencia. Está en varias bases, sobre todo supervisando transmisiones soviéticas. Él se le enseña, en los marines aprende a hablar ruso a la perfección, y en un momento dado deja a los marines y, en plena Guerra Fría, en el momento de mayor tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, emigra a la Unión Soviética con la pretensión de hacerse ciudadano soviético. Hasta ahí extraño, pero bueno, dentro del margen de lo creíble. Lo realmente curioso es que se pasa unos años allí, se casa con una ciudadana soviética, y
en un momento en el que de la Unión Soviética no salía absolutamente nadie, en el que los ciudadanos soviéticos estaban bajo el telón de acero, que por algo le llamaban telón de acero, pues él no solamente se arrepiente de su decisión y vuelve a los Estados Unidos, sino que la Unión Soviética se lo permite y los Estados Unidos también. Y regresa a Estados Unidos, donde empieza a tener una actividad política también extraña. Se enrola con movimientos anticastristas en plena historia del asunto de Bahía de Cochinos, de la fallida invasión estadounidense a Cuba. Se empieza a mezclar con elementos de la mafia en Nueva Orleans, en diversos sitios. Hace extraños viajes a diferentes partes del mundo, a México, por ejemplo, donde también tiene contactos con la embajada soviética de Ciudad de México. Y lo siguiente que sabemos de él es efectivamente que después de todos estos movimientos tan extraños, le tenemos como presunto asesino de Kennedy. Y no solamente eso, sino que antes de que pueda declarar, antes de que pueda decir absolutamente nada en su defensa, antes de que pueda señalar a alguien como inductor, como que le ha enredado en este asunto, en los propios sótanos, en el propio aparcamiento de la comisaría de policía, alguien se consigue colar con una pistola, un personaje que se llama Jack Ruby, que es un mafioso de tercera, es un individuo asociado a la mafia, que tiene un club nocturno y posiblemente se dedica al proxenetismo y poco más, no tiene ningún antecedente de delito violento hasta el momento, y le consigue llegar hasta 1 metro escaso de su persona y descerrajarle un tiro a bocajarro que acaba con su vida. Desde luego que suena a novela, pero es verdad y es una de las páginas más importantes de la historia reciente, perfectamente resumida por Santi. En la película JFK hablan de la teoría de la bala loca. ¿Dicha teoría se planteó en realidad o fue ficción? Vamos a hablar de la bala mágica, ¿no? Porque iba a cara descubierta sin protección alguna. Los señores de la guerra ordenaron el magnicidio, opina Luis desde Toledo. Señores de la guerra, me gustaría que apuntaras el término, Santiago, porque intuyo a qué se refieren, pero me gustaría que lo comentásemos. Oswald no llegó a disparar su fusil italiano. Según informe balístico de la policía, hubo 3 tiradores, pero ninguno de ellos fue Oswald. Iker, ¿no creéis que la muerte de Jim Morrison no fue una conspiración para quitarle de en medio? Bueno, luego si queréis comentamos más personajes. Están surgiendo muchos: Grace Kelly, Bruce Lee, Kurt Cobain, tantos y tantos otros. Ferrón desde Barcelona dice: el caso JFK es un caso claro de conspiración. La prueba de ello, que incluso sus hijos murieron. Saludos desde Nissan. Pues muchos saludos. ¿Qué sabéis a día de hoy sobre J.D. Salinger, vivo o muerto? Un admirador paiportino. Otro de tus personajes preferidos, ¿no? El autor de ese libro misterioso. Un tipo curioso, y además que después de la autoría de ese libro se recluye. Es una historia aparte, se vuelve un ermitaño y no se vuelve a saber nada de él. Sin embargo, su libro se aparece en las manos de muchos asesinos importantes, y se puede decir importante un asesino, claro. Está claro que asesinaron a Kennedy porque estaba convirtiéndose en un peligro para el poder establecido. Quería acabar con la Guerra Fría, con un pacto con los soviéticos. También nos preguntan sobre la muerte de Bruce Lee, Dani desde Vigo. En un capítulo de la 4ª temporada de Expediente X aparece el fumador como asesino de JFK. Ficción de serie, pero la realidad es que tuvo que ser alguien. Pues no solo con Santiago Camacho, sino con amigos que van a visitarnos, como Eric Fratini o Salvador Ortega, que han investigado desde el punto de vista periodístico y policial este tipo de asuntos. Vamos a intentar desenredar, profundizar un poco más en esa gran confusión que 45 años después, lo que es la vida, ha vuelto a todas las planas. Ahora, la información de última hora, las noticias. Desde luego que, tal y como lo ha contado nuestro compañero Santiago Camacho, resulta muy difícil de creer esta historia. Un mafioso de tercera se cuela en las instalaciones de la comisaría con una pistola, llega a menos de 1 metro del hombre que debía ser, imagino, el más protegido de Estados Unidos en ese momento, porque qué secretos podía tener el desequilibrado aparentemente Lee Harvey Oswald, que acababa de matar a un presidente de Estados Unidos ante 150.000 personas. Pero evidentemente le callaron para siempre, cerraron la boca de una forma muy mafiosa. Hay quien ha hablado de la mafia, hay quien ha hablado de un montón de supuestos grupos. Escuchábamos un término curioso, como siempre, certero, de nuestros comentaristas de Milenio 3 en el 7640.
que hablaba de señores de la guerra. ¿A qué se puede referir esto, Santiago, en relación con JFK? Se refería a algo que ya se menciona de alguna forma, ya se deja ver en dos películas de Oliver Stone, curiosamente. Una es en JFK y otra es en Nixon. Es el tremendo poder, sobre todo en aquella época. En la nuestra también, pero en aquella época era algo realmente desmedido, de la industria armamentística estadounidense sobre las decisiones políticas, sobre determinados temas. Igual que, por ejemplo, ahora mismo la industria petrolífera parece que tiene muchísimo peso sobre las decisiones del Ejecutivo norteamericano. En aquella época la industria de armamento tenía unos niveles de facturación descomunales, era uno de los pilares de la economía estadounidense, de los pilares reales, un pilar que si se viniera abajo dejaría en la calle a miles, a cientos de miles o a millones de trabajadores y provocaría una crisis económica sin precedentes. Pues una de las teorías que circulan sobre la posible muerte de Kennedy es que Kennedy tenía pensada una retirada de tropas de Vietnam. La retirada de tropas de Vietnam, incluso el inicio de unas conversaciones de desarme con la Unión Soviética. Es decir, que el siguiente paso de esa nueva frontera que Kennedy prometía a sus conciudadanos, prometía a los que le habían elegido, era no solamente pues llevar a hombres a la luna, no solamente una prosperidad económica, sino trabajar por un mundo realmente en paz, en un momento como su presidencia, que posiblemente fue, con la crisis de los misiles de Cuba, el momento en el que más cerca hemos estado de un holocausto nuclear en toda nuestra historia. Yo creo que el haber experimentado en carne propia esa angustia, el haberse sabido que podía ser la persona que tenía que apretar a lo mejor algún día ese fatídico botón, pues le pudo llevar precisamente a trabajar a la contra de esta posibilidad, y que, conocidos esos planes por gente a la que económicamente pues podía no interesarles, pues a lo mejor sí pudo ser uno de los motivos de la conspiración. Otras preguntas que están llegando, por ejemplo, ese mafioso de tercera que mata al supuesto oficial, oficialmente sí, ha aceptado, ¿no?, a nivel de las enciclopedias, asesino de JFK, ¿se sabe lo que dijo? ¿Se sabe qué argumentó? Sí, sí. ¿Por qué? Sí, y el argumento es igual de surrealista que el resto de la historia. Cuando en aquel momento, o sea, Jack Ruby es capturado por los propios policías que estaban mal custodiando a Lee Harvey Oswald, lógicamente pues hay un interrogatorio, y lo que dice este hombre es que él había visto todo por televisión, había visto a Jacqueline Kennedy y tenía un amor platónico por ella, y no quería hacerla sufrir el proceso del juicio, ver cómo el asesino estaba declarando, etcétera, etcétera, y que por ese respeto y por esa admiración hacia Jacqueline Kennedy, pues había decidido vengar la muerte de su marido. ¿Y qué creéis vosotros? Estamos analizando la muerte de JFK. Nuestro compañero y amigo, escritor de éxito, periodista que ha cubierto muchos conflictos y que tiene libros absolutamente recomendables. Uno de ellos, por ejemplo, es La Conjura, o, por ejemplo, La Santa Alianza, que hablaba y habla de enigmas parecidos, pero en el Vaticano. Tuvimos buena muestra hace poco en Cuarto Milenio de que estas cosas no solo pasan con presidentes ni con artistas, sino que ni siquiera la Santa Sede se salva de los oscuros tejemanejes de algo o alguien que, no sé si por mito, leyenda o por realidad, desgraciadamente, está ahí manejando hilos. Ya lo conocéis todos, él es Eric Frattini, al que además quiero personalmente darle las gracias, porque gracias a su gestión personal y a favores de amigo, ha conseguido un pequeño sueño de Cuarto Milenio que dentro de poco podréis disfrutar, que tiene que ver con el espacio. Eric Frattini, amigo, buenas madrugadas. ¿Qué tal? Buenas madrugadas a los dos. Oye, vamos a ver. Yo nunca te he preguntado a ti por JFK. Tú te has metido en todo tipo de asuntos turbios, periodísticamente hablando, en el sentido de versiones que a veces no son las oficiales. Tú nos trajiste hace un tiempo documentos que, por ejemplo, hablaban de otro posible candidato a esta lista, de Elvis Presley y su oferta para ser espía o miembro de los servicios de inteligencia y espiar a otros famosos rockeros.
Tú te has movido siempre con gran diligencia por esos mundos, pero sobre la gran conspiración, como dice Santi Camacho, la madre de todas las conspiraciones, ¿tú qué opinas? Primero, de lo que ha surgido ahora, de esa noticia que ha dado la vuelta al mundo, y en definitiva, de quién estaba detrás de la muerte de JFK. Vamos a ver, principalmente las teorías que se han barajado siempre, que lo acaba de decir Santi hace unos minutos. Las teorías más defendidas es que realmente la industria armamentística, incluso la industria petrolífera de Texas, representada por el que era vicepresidente, que después fue presidente cuando mataron a John Kennedy, que es el Lyndon B. Johnson, es lo que cuentan que pudo estar detrás del asesinato de JFK. También se habla de la mafia. Se habla también de las relaciones que tenía Sam Giancana, el jefe de la familia de Chicago, con John Kennedy, en aquella famosa operación montada por la CIA con la ayuda de Sam Giancana, a través de John y su hermano Robert, para matar a Fidel Castro, para envenenar a Fidel Castro, que esa fue otra de las grandes teorías de la conspiración, y que al no salir bien, la CIA parece ser que intentó matar a Sam Giancana, y Sam Giancana, para vengarse, dicen que estuvo detrás del asesinato de JFK. Esa es otra de las teorías de la conspiración que se barajan también. Pero yo efectivamente, yo sí que creo, yo creo que en los años 60, estudiando el tema de las conspiraciones, yo creo que los años 60 y principalmente en Estados Unidos fueron verdaderamente muy importantes para la gente que sea seguidora de este tipo de temas, porque te recuerdo que en los años 60 mataron a Malcolm X, también se hablaba de una teoría de la conspiración, mataron a Martin Luther King, también otra teoría de la conspiración en los años 60. En el año 68 matan a Robert Kennedy, que ahora mismo creo que van a estrenar dentro de poco una película sobre el asunto. Es decir, fue una década verdaderamente prodigiosa, podemos decirle así, con respecto a las conspiraciones. Pero, ¿tú crees que realmente una persona solitaria como Lee Harvey Oswald disparó realmente desde ese depósito de libros y luego ese mafioso Jack Ruby, bueno, selló la boca para siempre con todo lo que podía haber contado? ¿Crees en la hipótesis oficial o crees que es imposible? Es imposible. Además, te recuerdo, por ejemplo, que el presidente Gerald Ford, cuando asume la presidencia tras la dimisión de Nixon, Gerald Ford estaba en la comisión de investigación del Senado que investigó el asesinato de JFK como congresista. En aquella época el FBI realizó una prueba con el rifle utilizado por Lee Harvey Oswald, haciendo un análisis de la película que toma Zapruder, que es la famosa imagen que conocemos todos, que fue emitida por, digamos, de diafragma por diafragma, fue sacado por la revista Life, publicado por la revista Life. Ellos hicieron un cálculo aproximado de la cámara y qué frame utilizaba por segundo. En el momento en que John Kennedy recibe el primer disparo y la famosa bala fantasma que le decían, que había rebotado varias veces en el coche, había herido a Connally, al gobernador de Texas. Se hizo una prueba en la que se demostraba que entre el primer y segundo disparo había habido aproximadamente 1,37 segundos entre el primero y el segundo disparo. El FBI, los expertos del FBI, hicieron pruebas con el rifle desde la misma posición que desde donde supuestamente disparó Harvey Oswald, que es el depósito de libros, y marcaba 2.63, 2 segundos 63 milésimas de segundo. O sea que era imposible, absolutamente imposible, el que Lee Harvey Oswald, desde la posición en la que estaba, pudiese haber acertado con 2 disparos al presidente Kennedy. Que acordados que la primera le entra creo que por la espalda y la segunda le da en la cabeza. Y entonces dicen que era imposible. Y esto fue en los años 70, que ya se decía que había sido imposible, que tenía que haber habido un segundo tirador. ¿Querías añadir algo, Santiago? Pues sí, además lo has puesto muy bien, Eric. Y hay otra curiosidad que tiene este presunto disparo de haber sido cierto.
Cualquier francotirador del mundo, cualquier persona que sea aficionada al tiro sabe que si vas a hacer una secuencia de 3 tiros con un rifle de cerrojo, es decir, que para volver a disparar tienes que sacártelo de la cara y accionar manualmente un cerrojo y volvértelo a echar al hombro y volver a apuntar, normalmente lo más lógico es que el primer disparo, ese en el que has tenido tiempo de apuntar, en el que has tenido tiempo de sosegarte, es el más certero. Pues curiosamente en el caso de Lee Harvey Oswald es lo contrario. El primer disparo falla. O sea, el primer disparo se va muy lejos, rebota en un puente que había al otro lado, una esquirla de esa bala hiere de rebote a un transeúnte y ese disparo se pierde. El segundo disparo es la famosa bala mágica que es el que hiere a Kennedy en el cuello y que además la llaman bala mágica porque es una bala que hace 7 heridas a 2 personas diferentes haciendo 4 cambios de trayectoria. Es decir, la bala realmente es prodigiosa. Y es el tercer disparo. Pensemos mentalmente en el movimiento. Me lo quito, me lo pongo, me lo saco de la cara, acciono el cerrojo y vuelvo a apuntar. A una gran distancia. A una gran distancia y en muy poco tiempo. Y es el último disparo que prácticamente lo estás haciendo, yo creo que a voleo. Es justo ese el que es el disparo mortal, el que acierta de pleno en la cabeza de Kennedy. Queda clara tu posición al respecto, Eric. Y de otras muertes están barajándose muchos nombres, Carmen. Nombres como cuáles están surgiendo en torno a gente muy importante en el siglo XX que murió en consecuencias y circunstancias pues nunca aclaradas realmente. Pues nos preguntan, por ejemplo, por Sara desde Madrid, nos dice, lo de Kurt Cobain también es un poco sospechoso, pero ¿por qué asesinar a una máquina de hacer dinero? ¿Qué hay de la muerte de Hetero Rook, la niña de Poltergeist? ¿Ficción o realidad? Nos pregunta Kobe. Por desgracia para ella. También en torno a los papas, ¿qué os parece la muerte del papa anterior a Juan Pablo II? Un poco raro, ¿no? Saludos de Pedro desde Zaragoza. Quiero preguntarle precisamente a Eric eso, otro personaje que él destacaría en este ranking que vamos a hacer, con todo el respeto, claro que sí, pero de las muertes envueltas en la conspiración. Antes de que me responda, me gustaría escuchar unas palabras que han causado una tremenda expectación. Son recuperaciones sonoras de Cuarto Milenio. Hace 2 semanas en nuestro plató nos visitaba un sacerdote, Jesús López Sáez, que precisamente impactaba el hecho de que siendo sacerdote, y sigue siendo sacerdote evidentemente, había publicado 2 volúmenes de no mucha difusión, quizá por eso no ha habido más escándalo, pero claro, la entrevista la vieron 2 millones de personas y yo creo que fue impactante ver cómo un miembro de la Iglesia hablaba de asesinato de Juan Pablo I. Allí estaba, junto a López Sáez, dando muchos más datos nuestro compañero Eric Frattini. Vamos a recordar un momento vibrante de lo que sería otra gran muerte con conspiración al fondo. ¿Crees que daba tanto temor de tu investigación, de tu libro? ¿Cuál era la clave para que hubiera tanta precaución y, en lo dicho, tanta amenaza? Pues el hecho de que lo que yo vengo a sostener ahí es que Juan Pablo I no murió de muerte natural, sino que fue asesinado. Y todo lo que hay detrás de ese asesinato y de otros que se han producido en el Vaticano o en torno al Vaticano, lo que hay detrás. Es decir, este tema no se podía tocar, y menos alguien que era sacerdote de la Iglesia. Yo he entendido que como persona, como creyente, como sacerdote, debía hacerlo. Debía, en el fondo, como se dice en los Hechos de los Apóstoles, obedecer a Dios antes que a los hombres, pasara lo que pasara. Realmente impresionantes las palabras, la rotundidad, la serenidad, la tranquilidad de López Sáez, Jesús López Sáez, que realmente no tenía ninguna duda en investigaciones personales. Sería la gran muerte de un papa en el siglo XX con conspiración al fondo. Eric, ¿tu personaje al margen de este y de JFK? Yo creo que Juan Pablo II. Yo creo que el atentado del año 81 en la Plaza San Pedro,
Nos has dejado a todos en un momento dado. Nos hemos mirado todos diciendo, ¿qué dice Eric? Sí, Juan Pablo II, claro, no, en este caso no fue una muerte por fortuna, ¿no? No fue muerte por fortuna, pero curiosamente, si te das cuenta, ha sido una de las grandes conspiraciones de las que se ha hablado de quién pudo ser. Si pudo ser el KGB, sin duda, si pudo ser los servicios secretos búlgaros, si fueron los islamistas o los extremistas nacionalistas turcos, representados por Mehmet Ali Akka, que es quien realmente realiza los disparos sobre Juan Pablo II. Y yo creo que este tema yo creo que se resolverá en breve si el gobierno búlgaro, como se le ha pedido, desclasifica los documentos de la época comunista, del régimen comunista, como se dice que va a hacer, y digamos que revelará datos importantes sobre la actuación de los servicios secretos búlgaros en el atentado contra Juan Pablo II. Yo creo que esta es otra de las grandes conspiraciones que sí puede ser resuelta. Pues hace no mucho tiempo, ¿verdad, Carmen? Teníamos la fortuna de estar escuchando esto en boca de Paloma Gómez Borrero, en el lugar exacto donde estaba Ali Akka, recordando aquella tarde del día de Fátima de 1981. A mí se me ponía la carne de gallina como se me pone escuchándote ahora, y espero que si hay esos datos, hay esas novedades, estés aquí en el estudio en vivo para disfrutar de lo que tú conoces y que lo disfrute también la gente. Eric, mucha suerte, amigo, muchos éxitos como ya estás teniendo con todos tus libros. Te mandamos un fuerte abrazo cósmico. Un fuerte abrazo muy muy grande a todo el programa. Quizá cerrando el capítulo JFK, porque ahora abrimos otros, podíamos resumir la historia con unas declaraciones de nuestro querido amigo director de Año Cero, Enrique de Vicente, que expresan perfectamente a veces la impotencia que uno siente cuando simplemente asiste a estos acontecimientos como un teatro lejano. Ahora la gran pregunta sería, ¿cualquiera está expuesto a esas extrañas manos negras de la conspiración que todo lo mueve? Si puede morir un papa, está preguntando a nuestros amigos, si puede morir un presidente, si puede morir un periodista, si puede morir la gran estrella del rock. ¿Quién no puede morir si se pone en el punto de mira, que no sabemos por qué uno se pone en el punto de mira, de la conspiración? Desde luego esto da más miedo que muchos temas paranormales. Enrique de Vicente era un tanto pesimista, le escuchamos. Realmente hasta finales del año 2038, por lo tanto hasta el 2039 no sabremos nosotros nada, por decisión directa de Johnson hay 218 documentos sobre la muerte de JFK que están sellados. Pero vamos a ver, si Johnson estuvo implicado de una manera más o menos activa, no va a dejar ningún documento que así lo demuestre, no va a pasar como un villano a la historia. Yo pienso que son documentos que implican a personajes secundarios, todos los cuales sin duda han muerto ya la inmensa mayoría, y todos los cuales habrán muerto para el año 2038. Así que en ese momento, sin ninguna duda, no habrá ningún perro que pueda transmitir la rabia y demostrar que en Estados Unidos ha habido al menos ese golpe de Estado, como yo creo que ha habido otros. Todas las celebridades, muertas en pleno apogeo de su fama, todas las personas e ídolos influyentes, cuyas vidas se truncaron antes de tiempo, han hecho crecer la extraña sombra de la conspiración. La cantidad de datos, hipótesis, documentos y rumores en torno a qué sucedió en sus últimas horas ha ido tejiendo una gran red en la que ya nadie puede separar con certeza realidad y ficción. En ese estado de las cosas, la teoría de la conspiración crece hacia el infinito. Vamos con algunos de los mensajes que nos llegan a ese 7640, palabra clave milenio, espacio y como siempre vuestros mensajes, las opiniones de los comentaristas de Milenio 3. ¿Qué pasó con esas balas? Nadie las analizó, cada arma deja una muesca única en los proyectiles, son como las huellas dactilares de cada arma. Eso es otra historia absolutamente apasionante, porque la famosa, la tal bala mágica, no solamente es mágica por eso, sino porque aparece, después de todo ese recorrido, aparece completamente intacta. Ya sabemos que lo normal es que las balas tengan una deformación cuando impactan con un cuerpo a gran velocidad. Aparezca completamente intacta en la camilla
en la cual estaba el cuerpo del presidente Kennedy esperando la autopsia. De repente, cuando levantan el cuerpo, se encuentran debajo de la bala y dicen, anda, si estaba aquí. Y esa es la bala que efectivamente sí concuerda perfectamente el estriado con el del rifle de Lee Harvey Oswald, pero que también, desde luego mágica, es también por esa milagrosa forma de encontrarla. Otra conspiración también sería la de Lady Di y Bruce Lee e hijo, ¿no? Pues también, sí. Luego seguimos yo lo dejaría ahí porque precisamente tenemos también invitados de excepción en el tema de Lady Di, Carmen, invitados que han investigado una conspiración separada por prácticamente 30 años y que, bueno, pudo tener un impacto mediático parecido, ¿verdad? Yo creo que un símil entre el impacto mundial que sufre, bueno, todo el planeta, evidentemente, con la muerte de un presidente, además tan querido, polémico, pero muy querido, un hombre joven, pues ocurre lo mismo, la sensación esa de desgajo de la vida increíble en el Puente del Alma de París. Con la princesa del pueblo. Efectivamente. Impacto sin precedentes. La época ya naciente de Internet, de la aldea global, se sobrecoge ante la muerte de esta mujer. Diana Spencer, princesa de Gales, nacida en Norfolk el 1 de julio de 1961, fallecida en París el 31 de agosto de 1997. Diagnóstico: accidente de tráfico. Y si alguien sabe qué pudo pasar con esa muerte que... Además recuerdo, Santi, perfectamente que estábamos juntos el día de la muerte de Lady Di cuando despertábamos en un congreso, años en Santander. Lo recuerdo perfectamente, la noticia que nos pilló a todos con una convulsión tremenda, nadie se lo acababa de creer, un accidente aparentemente absurdo, una velocidad extrema en el Puente del Alma, ¿verdad? Que es un sitio en pleno corazón de París. Salvador Ortega es nuestro querido amigo, investigador policial, lo he dicho muchas veces, pero vuelvo a repetirlo, metido en prisión, como debe ser algunos de los grandes asesinos en serie de este país, tras investigaciones muy minuciosas. Ha investigado algunos de los casos más apasionantes ocurridos sobre todo en la década de los 70, como por ejemplo el crimen de los Galindos, pero también se interesó, yo creo que se apasionó incluso con la historia de Lady Di. Don Salvador Ortega, buenas madrugadas, amigo. Buenas madrugadas, querido amigo. Me alegra mucho volver a escucharte y te espero muy prontito en Cuarto Milenio para saber muchísimas más cosas de algunos casos que contaremos, pero yo sé que te metiste tan a fondo en lo de Lady Di que yo no sé qué pensarás ahora cuando de repente se nos ha hecho creer. Ha habido un teletipo mundial, ¿os acordáis, no? Recibido y copiado una y otra vez por todo el mundo, diciéndonos... Ya no hay conspiración, ¿no? Todo tiene causas perfectamente naturales. Yo me acordé entonces de mi amigo Salvador Ortega y no sé qué piensas. Sí, bueno, en definitiva, no hago más que alegrarme de que las investigaciones muy recientes vayan por ese camino y que estén, pues eso, perfectamente ya casi controladas y cerradas, y que el final de la conclusión sea pues algo que defendí desde el primer día, que en muchos foros y contra todo el mundo. Nadie no solo que no quisiera quererme, sino que en definitiva pues me encontraban por una investigación desde un punto de vista incorrecta o incompleta o no encaminada por el lugar que a contracorriente un poco, Salvador. A contracorriente, efectivamente. La realidad es que aquello se examinó verdaderamente con bastante exhaustivo todos los datos y todo lo que veníamos encontrando. Cierto es que podíamos dejarnos algún dato atrás que no se nos hubiera permitido conocer desde el punto de vista de la investigación, en primer lugar, que la llevaron los franceses. La policía francesa hizo un trabajo bastante fuerte, luchando también a capa y espada contra un escenario que no parecía en absoluto para nada, no concordaba para nada con la realidad,
y el escenario que más que le gustaba a la gente, que era pues el que más morbo presentaba, pues una princesa inglesa, nada menos que la princesa de Gales, ya divorciada, con unas relaciones de casi para la gente muy cercana al matrimonio, con un chico que además era muy conocido dentro del mundo de la farándula y dentro del mundo del espectáculo, promotor de películas y además de árabe, que aquello que ponía en tela de juicio, pues eso, el que la próxima reina madre que tendría que volver a Buckingham Palace indudablemente por la puerta grande en el momento en que su hijo pues fuese nombrado rey de Inglaterra, en la descendencia naturalmente hereditaria real que normalmente tenía que tener, y que además pues pudiera ser emparentada pues con quien iba a emparentarse, nada más y nada menos con el descendiente del magnate millonario no inglés, sino del señor Lafayette. Entonces, Salvador, se habló de flashes extraños, de coches que perseguían, de paparazzis, tú estuviste allí, viste mediciones, y eso se dio realmente. ¿Qué pasó entonces, si puede ser brevemente, Salvador, para que la gente sepa qué pasó con ese accidente? Esa noche se ha manejado mucho y se sigue manejando la posibilidad de que esa noche Dodi Al-Fayed pues fuera a pedirle al matrimonio, y además se ha hablado de un ofrecimiento de una joya muy valorada, etcétera, etcétera. E incluso de que estaba embarazada Lady Di. Bueno, se hablaba de aquello, incluso de que estuviera embarazada. No, nunca estuvo embarazada. El resultado de la autopsia no dio nunca el conocimiento del embarazo. Aquello fue... Ellos se fueron a cenar para celebrar algo, pero iban a cenar a Chevenois, en un restaurante muy importante en París, pero sin embargo alguien desde Inglaterra parece ser que la llamó y le afeó que hubieran aparecido ambos, y sobre todo en una postura harto complicada, en bañador y demás, en las primeras páginas de una revista, y efectivamente pues se enfadaron por aquello, porque sabían que les estaban esperando los paparazzi en la puerta del restaurante, y se fueron al Ritz. El Ritz no es más que nada menos que también es propiedad de las empresas del padre de Al-Fayed. Pues allí decidieron que después de cenar, en vez de quedarse a dormir allí, que se podían haber quedado, pues se iban a marchar indudablemente al piso que Dodi tiene en París. Y para ello, para que los paparazzi fueran engañados, pues decidieron coger dos coches. Uno de los coches, naturalmente, lo tenía que conducir el conductor habitual de ellos, en el vehículo habitual que llevaba Al-Fayed, y el otro pues tenían que alquilarlo. Alquilaron indudablemente una de las limusinas que estaban en la puerta del Ritz y que atiende a todo el mundo que va por allí. Y para conducir ese coche pues no tuvieron más que... Había una persona que pertenecía al grupo de seguridad del hotel, que ese día tenía libre, y que indudablemente lo consideraron muy oportuno para que llevara ese vehículo. Se habla de una extrema velocidad huyendo de los paparazzi. Cuando salen se dan cuenta, los paparazzi se dividen en dos equipos, y entonces pues se habla efectivamente de que una gran velocidad. Conociendo París como lo conozco, no podía llevarse una gran velocidad por el sitio donde iba, a pesar de coger una de las vías rápidas, llaman los franceses voie rapide, pero las vías rápidas son porque carecen en muchos sitios de semáforos y demás, y como están aisladas del resto de la circulación, puedes conducir con mayor tranquilidad, pero no a mucha velocidad, sobre todo cuando tiene que entrar en el puente de Alma, porque ahí existen los túneles, existen dos curvas para entrar, y como entres muy ligero te comes la pared. Esa es la realidad, ¿no? En fin, yo creo que ahí se fue donde se le fue el coche a Paul Henry, que era el que llevaba el coche, el vehículo, dio 2 o 3 golpes antes del golpe definitivo, y se fue a empotrar pues contra una de las columnas que había, y con tan mala fortuna que el motor, en vez de salir por debajo como tenía que salir y no ocupar la capacidad del vehículo que tenía para el conductor y los viajeros, se metió dentro, y normalmente pues se llevó por delante pues al conductor y al que estaba detrás del conductor, que era Rick. La princesa de Gales sufrió un gran golpe, totalmente, y parece ser que lo más importante era que rompió alguno de los vasos principales y se provocó una hemorragia en sábana, cosa que los cirujanos no pudieron cortar a tiempo, y eso fue lo que ocurrió y se murió.
Pues vamos, mejor descrito imposible a nivel de autopsia policial casi lo que pasó en ese puente. Es curioso, sin embargo, Salvador, que luego el padre de Al-Fayed siga diciendo, incluso en diferentes programas ha dado declaraciones insistiendo en algo que, te digo una cosa, es curioso, pero estamos viendo cómo llegan los mensajes a la pantalla del 7640 y mucha gente sigue creyendo en la conspiración. O sea, es algo imposible de borrar. ¿Qué opinas tú de la opinión del padre? ¿Es extraño o es humano? No es que sea extraño. El señor Al-Fayed padre, el dueño de los almacenes Arro, entre otras cosas, pues tiene un grave problema con el Foreign Office o con la administración inglesa. Él, por todos los medios, quiere incluso obtener la nacionalidad inglesa. Por las condiciones que sean dentro de una capacidad legal, pues no se la otorgan, pero sí lo llaman, pues naturalmente, pues para que esté dinero en todos los festivales benéficos, etcétera y demás. Entonces, el grave problema también que existe ahí es un problema que no se ha presentado hasta ahora, pero que efectivamente puede presentarse en un momento dado, o se está llevando con una discreción absoluta y no ha saltado a las primeras páginas, y es el problema de las compañías de seguro que tienen que pagar lo ocurrido y de la forma que ocurrió. Se achaca que indudablemente ha sido una negligencia por parte del hotel, y que el hotel, por muy asegurado que esté, por esa negligencia no va. Se reclaman cantidades enormes, creo que a partir del gabinete de la IDD, dedicado a la caridad, como todos conocíamos. Y además tampoco han salido a resurgir por una indemnización que tengan que cobrar los hijos por la muerte de su madre en esas circunstancias. O sea, se manejan muchos millones, y yo reconozco que aparte del dolor que ese hombre pueda tener por la muerte de su hijo y por todo lo que él pudiera llevar en la cabeza, también era un escenario añadido más al morbo anterior, y era que no me dais la nacionalidad inglesa, pero sin embargo mi hijo se va a casar con la princesa de Gales. O sea, que quizás el que mayor la persona que lo iba a celebrar con mayor profundidad ese matrimonio, pues podía ser él mismo, ¿no? Pero en realidad eso, ahí están los papeles, ahí están todas las investigaciones. Scotland Yard creo que la ha visto por arriba, por debajo y por todos los lados. Se han examinado todos los datos, todos los testigos. Creo que han sido un número bastante elevado de testigos que se han llevado a declarar, contando incluso con el príncipe de Gales, con el heredero del trono, y que el resultado lo tenemos ahí. La conclusión es evidente. Por mucho que queramos, hombre, es mucho más agradable dentro del mundo entrecomillado, naturalmente, del morbo que puede representar un escenario del modo que se le imagina a la gente, o del modo que cree la gente, una gran conspiración, una gran princesa, la princesa dolida, la princesa maltratada por la circunstancia ante la fidelidad del marido, muy infidelidad, etcétera, etcétera, y que naturalmente que enamorado de un príncipe árabe o de un potentado económico árabe, hijo de una gran fortuna también árabe y demás, y que pudiera ser el hermanastro, que ese embarazo posible que se le achacó, el hermanastro indudablemente del príncipe que en su día podía ser el nuevo rey de Inglaterra. Ni más ni menos. Don Salvador Ortega, que muchísimas gracias, que así como vemos que en JFK todo se dispone para demostrar que no nos contaron la verdad, en este caso, y también en remar a contracorriente, la conspiración ya se ha tejido, es indisoluble ya del arquetipo de la memoria del inconsciente colectivo, seguirá ahí, a pesar de que los investigadores honestos y que han estado sobre el terreno durante muchos años investigando, piensan que en este caso fue accidente. Ahora veremos si otros casos también fueron accidentes o no. Salvador Ortega, un fortísimo abrazo y nos vemos muy pronto, amigo. Igualmente, que... Porque, por cierto, Santi, ¿tú lo tienes tan claro? No, hombre, a mí me caben todavía algunas dudas, porque a pesar de que Salvador, y lo hemos hablado y hemos polemizado muchas veces, y él es inamovible y además una persona de su criterio y de su conocimiento, pues lo suyo más que opinión casi es dogma, yo por ejemplo sí he tenido ocasión de una de las cosas a las que se agarran más los partidarios de la conspiración, que es a la famosa intervención del MI5, del Servicio Secreto Británico en este asunto. Sí he tenido ocasión de ver unos documentos desclasificados en los cuales en la época de la Guerra de los Balcanes se describía un atentado contra Slobodan Milosevic, un hipotético atentado que luego no se llevó a realizar, con un modus operandi que es prácticamente calcado a lo que hubiera sido el atentado hipotético
contra Lady Di. Era una cosa muy de espías, muy rocambolesca, que con unas posibilidades de éxito, pues a lo mejor que en el terreno de la hipótesis pues son mayores, pero que llevado a la realidad pues podía ser más dificultoso. Implicaba un chofer sobornado, implicaba un sofisticado sistema pues efectivamente para deslumbrar a este chofer. El famoso fogonazo, etcétera, etcétera. Es lo más que puedo aportar. Lo que sí que le voy a dar a Salvador es un pequeño disgusto, y es que el asunto no se va a zanjar. En mayo es el juicio. En mayo es el juicio en el cual se vuelve a reabrir toda esta investigación. Ya hay una polémica porque 10 años después. 10 años después, y ya hay una polémica porque la juez encargada del caso ha decretado que en este asunto no haya jurado, al ser un asunto en el cual está implicada la Casa Real, pues no consideraba apropiado que un jurado pues tuviera que dictaminar sobre asuntos que implicaban a la realeza. Dodi Al-Fayed ha recurrido con sus abogados esta decisión, y bueno, en mayo volveremos a tener una nueva ración de conspiración de Lady Di a gusto de todos. Es curioso, pero estas historias jamás mueren. Hay algunas que se han quedado un poco al margen. Por cierto, Carmen, haciendo un sondeo, ¿la gente sigue pensando que Lady Di fue víctima de una conspiración extraña? Todos. No hay ni uno que piense que es un accidente. No. Curioso, ¿eh? Uh-huh. Todos piensan que fue asesinada, no dicen tampoco por quién. Aquello, por ejemplo, dice: mi padre estuvo en la noche de la muerte de Diana en París, muchos minutos antes del accidente. Mi padre vio hombres de traje corriendo hacia el túnel, como si estuvieran esperando algo. Vaya mensaje. Vamos a hablar de otra princesa, ¿os parece? Otra princesa, tenemos su ficha, la ha hecho nuestro compañero Carlos Cala. Estoy seguro que la gente ahora mismo dice, bueno, ¿qué otra princesa ha podido morir en circunstancias más o menos extrañas? Pues las hay. No era la época de la aldea global ni de Internet, pero hay conspiraciones también en torno a su figura, y queremos conocerlas. Grace Patricia Kelly, princesa de Mónaco. Nacida en Filadelfia el 12 de noviembre de 1929. Fallecida el 14 de septiembre de 1982. Diagnóstico de la muerte: accidente de circulación. Hace 25 años, una historia que se nos queda añeja, a mitad de camino entre Lady Di prácticamente y el suceso que hace que nazcan todo este tipo de términos conspiranoicos. JFK, año 82, la artista que se convirtió en princesa, digno de un cuento de hadas. Vamos a recordar su historia porque mucha gente, y mucha gente joven, pues apenas sabrá nada, excepto algunos fotogramas de algunas películas y de la indiscutible belleza de este mito. El lunes 13 de septiembre de 1982, Grace, acompañada de su hija pequeña Estefanía, se subía al Rover 3500 modelo P65 que las llevaría desde su residencia de Rockall hasta Mónaco. A la princesa no le gustaba mucho conducir, pero rechazó que su marido Reiniero, tercero de Mónaco, las enviara un chofer. Madre e hija se montaron en el coche, según declararon los testigos, casi sin hablarse, pues habían tenido una fuerte discusión, y tomaron la carretera de la cornisa de la Costa Azul, entre La Tourbière y Cap Dale. Hacia las 9:30 de la mañana, la princesa se dispuso a coger una curva muy cerrada, donde estaba prohibido circular a más de 20 kilómetros por hora. El automóvil se salió de la calzada y cayó por un barranco, dando varias vueltas de campana. Sestolecchio, el dueño del huerto donde fue a parar el accidentado vehículo, fue el primero en socorrerlas. Inmediatamente comenzaron a producirse los comunicados de prensa provenientes del Principado. El primero recalcaba que era Gracia la que conducía y que el accidente se produjo a causa de un fallo en los frenos. A todo el mundo le extrañó que matizaran ese punto, ya que Estefanía tenía 17 años, por lo que no podía tener el carnet de conducir. Lo cierto es que Sestolecchio, en su primera declaración, aseguró que había sacado a Estefanía por la puerta delantera izquierda, la del conductor, mientras que a su madre la ayudaba por la luneta trasera del vehículo. Ninguna de las dos llevaba puesto el cinturón de seguridad. La pregunta en todo el mundo era: ¿quién conducía?
El veredicto del fiscal de Niza fue: es imposible determinar quién conducía. Un gendarme que se cruzó con el rover antes del accidente afirmó haber reconocido a Gracia al volante. El camionero que circulaba detrás de ellas no pudo asegurar quién conducía, pero sí afirmó que las luces traseras del freno no se encendieron al tomar la curva ni cuando el coche se salió de la carretera. Por ello se especuló que la persona que conducía, alguien no acostumbrado al cambio automático que llevaba el coche, pisara el acelerador en vez del freno en un momento de pánico. Lo cierto es que el viejo rover fue trasladado después del accidente al garaje privado del Palacio Monegasco en Rockmen, en Camp Martín, y no se volvió a saber nada más de él. A última hora del 14 de septiembre, el Principado anunciaba el fallecimiento de Gracia de Mónaco, cosa que cogió por sorpresa a todo el mundo, ya que ninguno de los comunicados anteriores informaba sobre que su vida corriera peligro. Es más, se pensaba que la peor parada había sido Estefanía. En ese momento comenzaron a correr muchos más rumores. Se comentó que había sido un atentado de la mafia, que Gracia había tenido un derrame cerebral mientras se encontraba conduciendo y que esto fue la causante de la pérdida de control del vehículo. Se apuntó también la posibilidad de que hubiera una negligencia médica, que no hubieran detectado ese tumor, o que el alcohol, al que decían que era adicta, hubiera hecho mella en la princesa. También echaban la culpa a las preocupaciones que la daban sus hijas. Estefanía, aun siendo menor de edad, se iba a ir a vivir con Paul Belmondo, y Carolina se acababa de separar de Philippe Junot. Lo cierto, Iker, es que no se pudo saber nada, ya que no hubo autopsia en el cuerpo de Grace de Mónaco. Madre mía, Santiago, componentes dignos de la conspiración, casi tantos como este personaje que sé que te ha interesado. Yo también he leído algunos libros sobre ese hombre que era más rápido que la cámara, ese hombre llamado Bruce Lee, ese hombre que yo creo que su mito es mucho más grande que su producción cinematográfica al final. Uno de los pocos iconos, fijaos qué curioso, porque hay otros, no voy a mencionarlos, pero hay otros que son iconos pero que no venden. Se ha hecho la comprobación editorial de que la cara, murió hace mucho tiempo, pero la cara de Bruce Lee, el cuerpo de Bruce Lee, sigue atrayendo como por un imán absolutamente ingobernable a nivel de la lógica a muchos compradores. Es como la máscara de Tutankamón, por poner otro ejemplo. Hacen que nos acerquemos a él. El gran Bruce Lee, ¿qué le pasó? Lee Jung-fan, más conocido como Bruce Lee, nacido en California el 27 de noviembre de 1940. Fallecido en Hong Kong el 20 de julio de 1973. Diagnóstico: muerte súbita por reacción alérgica a fármacos. 2:49, nuestro compañero Juanma Frasquet, que siempre tiene la música precisa para el personaje preciso, Es un misterio también. Vamos a ver, Santiago. Gran mito, hombre que popularizó las artes marciales en todo el mundo, máximo apogeo de su carrera, de su éxito personal, o quizá no, siempre en los éxitos personales puede haber áreas oscuras, y de repente su muerte. ¿Cómo la contamos en titulares? La contamos como una muerte, desde luego, misteriosa. Y es misteriosa no solamente desde el punto de vista de la conspiración. Fíjate que a veces esas sincronías junguianas de las que tanto estamos hablando últimamente, esas sincronicidades, se dan también en el caso de Bruce Lee. Bruce Lee muere dejando inacabada una película que se titula Juego con la muerte. Curiosamente. De hecho, el director tiene que terminarla con apenas estaba rodada la última escena y poco más. Y bueno, utilizando recortes de otras películas, utilizando, en aquel momento no había medios informáticos, utilizando pues lo que podía, el muchísimo material que tenía rodado, consigue más o menos hilvanar una película con cierto sentido en la cual una historia se puede contar, y realmente es la última parte, una parte magnífica, según los expertos. Pues yo creo que lo mejor que ha rodado Bruce Lee en toda su carrera, pues es esa última parte en la cual lleva ese mítico chándal amarillo y negro de su última película. Esa es realmente la parte original de esa película, Juego con la muerte. Y muere de un derrame cerebral. Dicen que provocado por un analgésico
analgésico que le da Betty Ting Pei, que era una amiga, una actriz que había colaborado en algunas de sus películas y en cuyo apartamento se encuentra a las 14 horas de ese día de su muerte. Un lugar donde igual no debería estar, ¿no? Eso también se ha argumentado, que la relación podía ser algo más que amistosa. Bruce Lee estaba casado con otra señora en aquel momento y bueno, pues no se sabía muy bien qué hacía en aquel apartamento, pero sí sabemos que hiciese lo que hiciese, en un momento dado afirma tener una gran migraña, un dolor de cabeza muy intenso. Betty Ting le da un analgésico y aquí empiezan las teorías. O bien el analgésico no hizo el efecto adecuado, o Bruce Lee tenía algún tipo de alergia a este medicamento. O bien directamente lo único que hizo fue calmarle el dolor, pero como se ha argumentado, ese dolor provenía de un derrame cerebral que, por ejemplo, debido a la gran cantidad de golpes, de impactos, de traumatismos que había sufrido en la cabeza a lo largo de esa dilatada carrera como actor, como artista marcial, como especialista de cine, etcétera, etcétera. Él no tenía dobles para las escenas peligrosas, él hacía absolutamente todos y cada uno de los fotogramas de sus películas. Pues había provocado que, como le sucede por desgracia a algunos boxeadores profesionales, pues un último golpe, un último estímulo rompe un vaso sanguíneo, una vena que está ya deteriorada y acaba con la vida. O, como han argumentado también los más partidarios de la teoría de la conspiración, un asesinato. Bien porque esta señorita o quien fuera le administró un veneno, o bien por otros medios. ¿Asesinato por parte de quién? La versión más fantasiosa dice que Bruce Lee reveló a los occidentales secretos milenarios de los maestros de artes marciales de China, y que esos secretos prohibidos, revelarlos, tenían un castigo. Es como si un mago ilusionista desvelase el truco de todos los compañeros. Efectivamente. Y aquel castigo era no solo la muerte, sino una maldición detrás, porque efectivamente hay más historia después de la muerte de Bruce Lee. La versión más apegada a tierra, la versión de conspiración y asesinato, dice que habría sido la mafia china, las poderosas triadas que estaban en aquella época prácticamente dueñas del negocio del fructífero negocio del cine en Hong Kong, y que habían ofrecido su protección o su patrocinio a Bruce Lee. Este lo habría rechazado, y bueno, pues como decían en El Padrino, pues hay ofertas que no se pueden rechazar, y si se rechazan pues hay que atenerse a las consecuencias. Lo cierto es que Bruce Lee fallece, y ahí no acaba la historia, como hemos dicho, porque años después, en 1993, su hijo, también actor, no tan mítico, no tan atlético, no tan genial como él, pero con una prometedora carrera por delante, también deja una película sin acabar, El Cuervo. Una película que curiosamente es sobre alguien que regresa de la tumba para vengarse, lo cual ya de por sí es curioso, porque el director tiene que hacer exactamente lo mismo, ya con más medios técnicos, que tuvo que hacer ese director de Juego con la Muerte. Tiene que recurrir a infografías, tiene que recurrir a dobles, tiene que recurrir a una serie de artificios para poder acabar esa película. La culpable, una bala que no era de fogueo, que estaba en una de las escenas de acción en una pistola que efectivamente apuntaba y disparaba al protagonista, que era Brandon Lee, y que inexplicablemente aparece en ese cargador de esa pistola, que tendría que haber estado cargado de balas absolutamente inofensivas de fogueo, impacta en el cuerpo de Brandon Lee y acaba con su vida. ¿Otra bala mágica? Se nos han quedado un sinfín de personajes asombrosos, fascinantes. Por ejemplo, preguntaban mucho por John Kennedy, ese muchacho que aparece en las escenas del funeral haciendo el saludo militar. El pequeño soldado, como le llamaron a partir de otra muerte misteriosa. Pero hay tantas... Otra muerte misteriosa, además siguiendo con la maldición de los Kennedy, que fueron muchas las muertes que se produjeron. La última, la de John Kennedy en una avioneta en 1999. Y se podía también hablar en su día, y lo haremos, quedan Marilyn Monroe, Elvis, Kurt Cobain,
tantos y tantos personajes que tenemos para hacer una serie de conspiraciones. Hemos querido mostrar algunos de los casos más importantes, yo creo que iconos, algunos no tan conocidos, como Grace Kelly en su extraña muerte, que me ha impresionado conocer la historia. Yo no la conocía bien, pero claro, Kennedy, Lady Di, Bruce Lee, yo creo que son 3 ejemplos absolutamente de la monarquía, de la política y del mundo de los artistas. En España podríamos hablar también de algún caso. Hay misteriosas muertes, por ejemplo, de algunos comunicadores. Santiago, yo sé que te traías hoy una agenda importante de periodistas. Es otro programa, ¿eh? Sí, sí. Periodistas fallecidos. Yo me acuerdo siempre, hay que decirlo, además hemos visto unas imágenes impactantes, ¿verdad, Carmen?, de la muerte llena también de misterios del grande Félix Rodríguez de la Fuente, en Iditarod, en Alaska, aquel 14 de marzo de 1980, con tantas cosas que nunca se han contado. Para mí, el mejor comunicador audiovisual de la historia, don Félix Rodríguez de la Fuente. Contaremos cosas de él con todo el respeto y la admiración que le profesamos en este equipo, pero además cosas que nunca se han explicado y que también tienen algo de misterioso. Es curioso, todo el personaje que en el máximo apogeo de su carrera muere ejerciendo su profesión, muere de esa forma dramática, se desgaja de la vida, pues yo creo que, claro, deja a la gente con tanto llanto y con tantas preguntas por hacer, y al final nace la conspiración. Hablaremos de todo eso. Nos emplazamos, ¿verdad, Santiago, Carmen, a abordar todas esas preguntas que ahora resumimos y que han llegado proponiendo sus propios personajes. Vamos en los últimos minutos con algunos de los mensajes. Hola, Iker, yo he estado dentro del puente este julio y no entiendo cómo pudo ser. Un apunte, casi todas las embajadas están muy cerca. Recientes víctimas del asesinato conspiranoico, Lividenko y la periodista rusa, nos dice Tony. Lo tenía bien apuntado Santiago, y lo vamos a tocar. Otro asesinato sospechoso fue el del rapero americano Tupac Shakur. Ese hombre la estaba formando con el mensaje de su música. JFK, Albino Luciani, Jim Morrison, Marilyn, estos y otros casos tienen en común el hecho de que su investigación tuvo defectos flagrantes, nos dice Luis. A un papa lo pueden asesinar. Sírvase de ejemplo los papas Alejandro VI y Clemente VII por envenenamiento, nos decía Lucky. Misteriosa la muerte de Brandon Lee en el rodaje de la película El Cuervo. Javi desde Quesada. Saludos a todos los milenarios. ¿Qué me decís del trío rockero Jim Morrison, James Joplin y Jimi Hendrix? Saludos desde Ronda. Pues que eran muy buenos y que todos acabaron fatal. Nos preguntan también qué pasó con el cerebro de JFK cuando llegan para hacer su autopsia. Bueno, yo creo que hay tantas preguntas y que hemos tocado fibra sensible que es probable, quién sabe, si dentro de muy poquito tiempo volvamos a hacer la segunda parte, si os parece, si queréis, si estáis de acuerdo, de las muertes con conspiraciones. Y contaremos muchas más cosas. Santi, un placer como siempre, amigo. Muchas gracias, Iker. Juanma Frasquet, que ha estado hoy especialmente, además, poniendo banda sonora impresionante a estas biografías. Carmen, que nos vamos, las Hasta noticias. mañana. Hasta luego.